Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Han pasado ya 3 minutos de las 5. Empezamos para poder cumplir con los horarios establecidos. Como representante del Comité de Investigación de Estudios de Juventud, os doy la bienvenida. Agradecer a los ponentes que van a hacer este seminario y a todos los asistentes por estar aquí hoy con nosotros. Un poco de contexto de este seminario. Desde el grupo del Comité de Investigación de Estudios de Juventud de la FES, hemos iniciado una serie de seminarios entre congresos para poder compartir avances en la investigación sobre la juventud, y el primer seminario se realizó en el mes de marzo sobre jóvenes en entornos digitales, y hoy presentamos el segundo seminario de activismos juveniles en una sociedad individualizada. Nos hace extremadamente ilusión porque hemos organizado conjuntamente este seminario con el Comité de Investigación de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social de la FES, y también con el Comité de Investigación de Clases Sociales y Movimientos Sociales de la ISA. También con el equipo del proyecto de compromisos sociopolíticos y activismos juveniles que dirige Jorge Benedicto, que hoy es uno de los ponentes. Y también quisiera agradecer la colaboración de FAT Juventud y en especial de Ana San Martín por facilitarnos esta plataforma online que nos permite compartir hoy con vosotros este seminario. Os explico rápidamente el funcionamiento de esta sesión. Empezarán el seminario con las ponencias de Jorge Benedicto y Patricia Garín Espín, con los resultados del proyecto Compromisos Sociopolíticos y Activismos Juveniles. Les seguirán los comentarios de Camila Ponce y después dispondremos de un espacio final de debate con el resto de asistentes del seminario, moderado por Alba Arenales, del Comité de Investigación de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social de la FES. Solo espero que disfrutéis del seminario y doy paso a Antonio Álvarez Benavides, también del Grupo de Investigación de Clases Sociales y Movimientos Sociales de la ISA, que presentará a los ponentes. Buenas tardes. Muchas gracias, Sandra, por introducir el seminario. También aprovecho brevemente para agradecerle a Jorge por haber sido, la cabeza pensante del evento que tenemos hoy entre manos, a Eduard Ballesté del CI 37 Estudios sobre Juventud, por también su organización, a Alba Arenales del CI 20 Movimientos Sociales, y también a mis compañeros del RC 47 por haber organizado y por haber creado este espacio de debate. Y también a Ana Santamaría, la directora del Centro Reina Sofía, por habernos dado la cobertura. Bueno, Jorge Benedicto es catedrático de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, será el primer ponente. Yo creo que todos le conocemos, pero no es de menos volver a recordar sus méritos. Es el investigador principal del proyecto Compromisos Sociopolíticos y Activismos Juveniles. Sus líneas de investigación se han centrado históricamente en la socialización política, la ciudadanía y formas de participación juvenil. Todos conocemos sus trabajos en el INJUVE, pero también en otros proyectos de investigación nacionales, internacionales, tanto a nivel europeo como en América Latina. Y entre sus publicaciones más recientes destacan los trabajos que ha hecho sobre los cambios en la participación política en las últimas 2 décadas y las transformaciones de la ciudadanía democrática. En segundo lugar, hablará Patricia García Espín, que también es investigadora del proyecto Compromisos Sociopolíticos y Activismos Juveniles. Ella es profesora de Sociología en la Universidad de Granada y realizó su doctorado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha sido investigadora del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del CSIC. Sus trabajos académicos se han centrado en el estudio de la participación política, los procesos de subjetivación y las formas contemporáneas de compromiso juvenil y activismo juvenil, y también ha publicado innumerables artículos sobre ciudadanía, democracia participativa y cultura política, que realmente os recomiendo que los leáis porque yo los sigo de una forma muy activa. En último lugar, y como discursando comentarista, está Camila Ponce, que es compañera del RC 47 y también del RC 48, que es nuestro comité hermano dentro de la International Sociological Association. Ella es investigadora en el Institut für Gesellschaftswissen und Politik de la Alpen-Adria Universität Klagenfurt de Austria. Ella se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile
y sus investigaciones, que también son conocidas por todos nosotros y todas nosotras, se centran en los movimientos sociales, la acción colectiva y las identidades políticas, destacando siempre la perspectiva comparada con América Latina y también con todos los centros universitarios en los que ha trabajado en Europa. También destaca sus trabajos más recientemente sobre activismos juveniles, participación y procesos de cambio social. Bueno, pues simplemente deciros que muchas gracias por asistir y le cedo la palabra a Jorge. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a nuestro seminario, un poco siguiendo la estructura que ya os ha comentado Antonio. Bueno, yo quería hacer dos cuestiones previas muy rápidas. Por un lado, agradeciendo al Comité de Investigación de Estudios de Juventud de la FES y especialmente a su responsable, que hoy no ha podido estar, por lo menos ahora al inicio, Eduard Ballesté, que nos propuso este seminario, y al RC47 de la ISA, que, como decía también Antonio, nos ha puesto en contacto con una audiencia mucho más masiva y mucho más amplia, cosa que me parece bastante interesante. Tampoco quería olvidarme del Comité de Investigación de Movimientos Sociales de la FES, que se ha unido a este seminario, y por supuesto a mi amiga Camila Ponce, que generosamente, sin más, con un mensaje, ha aceptado participar y meterse, digamos, en este seminario. En segundo lugar, quería dejar claro que esto es un proyecto colectivo, como la mayor parte de los proyectos que hacemos en la academia, en el que ha participado un grupo de investigadores e investigadoras muy amplio, y que los resultados que voy a presentar no son resultados míos, sino son resultado de una obra colectiva. Espero no dejarme a casi nadie, pero que sí quería mencionar a Juan Carlos Revilla, Emma Gómez Nicolau, Josué Gutiérrez, Yolanda Agudo, Gómez Betancor, Patricia García Espín, Miriam Araf, Alejandro Gonzalo. Seguro que me dejo alguno porque era un grupo muy grande, pero bueno, estos seguro que han participado en todos el recorrido del proyecto. Bien, una vez que tenemos estas cuestiones previas que yo quería que quedaran claras, bueno, había preparado una presentación para que fuera más rápido, digamos, más fácil la presentación. Cuando empezamos a hablar de este seminario, no teníamos muy claro, no tenía yo muy claro si hacer una presentación sin más de resultados, es decir, de qué cosas habíamos, digamos, llegado a las conclusiones después de nuestro análisis, o bien presentaros un poco más cuál había sido la investigación, un poco desde su génesis hasta su final. Y al final he adoptado esta segunda estrategia porque me parece más interesante el que vierais claramente cuáles eran nuestros presupuestos de partida, qué nos interesaba y sobre todo qué perspectivas hemos utilizado para luego y qué tipo de metodología hemos utilizado para luego analizar todo el material que hemos recogido, que es un material bastante amplio. Entonces, bueno, sí, yo quería empezar con esto que he llamado presupuestos de partida, es decir, ¿qué es lo que nos llevó a este trabajo, a esta investigación? Bueno, había dos cuestiones. Había una cuestión teórica y era seguir profundizando en la relación entre jóvenes y política. Este es un tema al cual yo personalmente le llevo dedicando mucho tiempo y sobre todo porque siempre me ha intrigado que la literatura en general se Sí, es que creía que no me veíais. Está encerrado en una especie de bucle en la cual todos los que nos dedicamos a estas cuestiones no hacemos más que debatir sobre si los jóvenes están encerrados en sus propios intereses o realmente son mucho más abiertos, digamos, y preocupados por lo colectivo, sin hacernos las preguntas fundamentales, que es qué es la política y lo político para los jóvenes, y sobre todo qué significa participar para las personas jóvenes en un ámbito dominado por las significaciones adultas. Y esto me parece que es muy importante, porque desde mi punto de vista, o por lo menos así hemos partido en esta investigación, coincidimos con autores como de la Porta, como Chironi, que dicen que los jóvenes o las personas jóvenes no son sin más un subgrupo poblacional. Es decir, son un grupo específico
con sus intereses y formas de vida, y de ahí que mantengan sus propias definiciones de la política y sus formas específicas de participar. Realmente esto tiene mucha importancia porque esto, si le damos vueltas y si queréis luego en el debate podemos hablarlo, esto nos llevaría también a investigar cuantitativa y cualitativamente, por ejemplo, los procesos de participación o de interés político de otra manera distinta, precisamente porque los jóvenes tienen esas definiciones propias. Bien, esa es, digamos, la preocupación teórica que movía a esta investigación, y luego había un interés analítico claro, y es que nos enfrentábamos, y todos los que nos dedicamos a este campo a trabajar, nos sorprende, quieras que no, la proliferación de formas y modalidades de estar presente en la vida pública. Aunque es verdad que los jóvenes siempre han estado presentes en la vida pública, y en los últimos 100 años, por ejemplo, tenemos continuos ejemplos, pero si nos ponemos más estrictos, podemos decir que en el siglo XXI se han dado una gran cantidad de manifestaciones de ese protagonismo juvenil, no siendo solamente movimientos juveniles, pero sí de alguna manera liderando algunos de los procesos de transformación más interesantes que se han producido en estos años y que se siguen produciendo. Acordémonos de esto recientemente, en los últimos meses, los casos de Marruecos, los casos de Nepal, etc. Y a mí lo que más... Yo que no vengo estrictamente del campo de los movimientos sociales, lo que me interesaba era además también romper este bucle que hay entre participación política convencional y no convencional. Y entonces casi muchas investigaciones sin más se dedican a decir, no, es que los jóvenes ahora participan, pero no convencionalmente. Yo creo que este es un tipo de tipología que ya no es útil analíticamente, y tampoco esa identificación que suele hacerse entre jóvenes y protesta. Parece que los jóvenes solamente protestan, solamente hacen manifestaciones, cuando una de las consecuencias, uno de los resultados más claros de esta investigación es que los jóvenes hacen muchas cosas junto a otros jóvenes en el ámbito de lo público. Y entonces, unido a esto, lo que nos interesaba era ver cómo se estaban transformando los procesos de acción colectiva juvenil. En último término, la investigación estaba planteada como en un intento de integrar la perspectiva de los estudios de juventud y la perspectiva de los movimientos sociales. La idea era precisamente. Entonces eso nos llevó a plantear estos objetivos de la investigación, en la que, partiendo de nuestro interés por los procesos de politización y participación juvenil, lo que nos hemos centrado es en estudiar las múltiples formas de participación juvenil, los significados que atribuyen a sus prácticas y cómo se están transformando. Aquí surgen dos preguntas que yo creo que es importante dejar claras. Una, ¿por qué centrarnos en el activismo? Nos centrábamos en el activismo porque eso nos permitía trabajar sobre las prácticas participativas a través de las que se expresan los compromisos juveniles. Muchas veces la investigación sobre participación política de los jóvenes se ha quedado en una cierta perspectiva más psicosocial, es decir, de cuáles son sus perspectivas o en el área de los discursos sobre la política. Y entonces nosotros queríamos romper con eso y queríamos ir precisamente al tema de las prácticas, analizar prácticas a través de las que se expresan esos compromisos juveniles. ¿Y por qué centrarnos en los individuos, en los y las activistas? Bueno, porque eso nos permitía incorporar un elemento que muchas veces desde nuestro punto de vista está fuera de las investigaciones, que es el componente del compromiso individual de los protagonistas. Y es un elemento que hemos visto que es fundamental a lo largo de nuestra investigación. Hemos ido descubriendo cómo ese compromiso, cómo ese papel del activista, cómo se vincula la trayectoria activista precisamente con su propio recorrido biográfico, nos da muchas claves para entender los activismos juveniles en estos momentos en nuestra sociedad. Bien, con estos objetivos, nosotros lo que partíamos desde un punto de vista teórico era de lo que hemos llamado, aunque a lo mejor teóricamente no sea muy
muy preciso, pero una concepción flexible de activismo. Es decir, teníamos claro desde el primer momento que no tenía mucho sentido seguir manejando esa visión tradicional que identificaba el activismo con un compromiso estable y sostenido en el tiempo con una causa organizada, sino que este estudio, también partiendo de muchos estudios que se han hecho ya, investigaciones previas que se han hecho sobre este tema, había que partir de una concepción flexible, por cuanto el activismo es un proceso que está enraizado en las experiencias individuales y colectivas y sobre todo, y este digamos es el punto que nosotros queríamos subrayar en nuestra concepción de activismo, es que tiene una estrecha relación con la trayectoria vital del sujeto. De tal manera que desde nuestro punto de vista, biografía y compromiso activista son dos elementos fundamentales de los cuales no podemos olvidarnos, y sobre todo en el caso de los jóvenes, y aquí quiero subrayarlo. Es decir, es verdad que la biografía y el compromiso activista siempre van a estar interrelacionados y siempre hay que tener en cuenta precisamente la biografía del activista para entender muchas de sus prácticas, pero en el caso de los jóvenes mucho más, porque precisamente los jóvenes están en un momento de cambio, de transformación, de transición, como bien sabemos, en el cual su propia trayectoria biográfica y su trayectoria vital está sometido a muchos vaivenes y cambios. Es por esto por lo que en el caso de los jóvenes es crucial ver el activismo en relación con la trayectoria vital del sujeto. Y esta concepción flexible de activismo también nos llevaba a lo que hemos llamado la hipótesis de la personalización, es decir, cómo cada vez más los jóvenes buscan en el activismo una respuesta personal a muchas de sus inquietudes. Y esto les lleva también y esto nos va a permitir explicar algunas de las transformaciones que se están viendo en los activismos juveniles, en los cuales frente a momentos anteriores en los cuales primaban la lealtad con determinadas organizaciones o la acción dentro de determinadas organizaciones, ahora que lo que descubrimos es un predominio de lo que hemos llamado estrategias de acción personalizadas, que no son individuales, que no tienen por qué ser individualizadas, y esos son uno de los elementos que reconocemos que tenemos que darle muchas más vueltas, porque cuando hablamos de una sociedad individualizada parece que es que el activismo se ha convertido en algo individual, ni mucho menos. El activismo sigue teniendo una referencia colectiva fundamental, pero eso no quita para que la acción tenga que tener referencias personales y el individuo se convierte en un referente fundamental en ese proceso. Bien, esta concepción flexible de activismo la hemos puesto en práctica, tomando prestado de alguna manera, o partiendo, mejor dicho, de la sociología interaccionista de los compromisos de autores franceses como Filiel o Agricoliansky, que muchos de vosotros y vosotras seguro que conocéis, en los cuales nos han permitido sostener que el activismo no es un estado en el que se está o no se está, sino que es un proceso, es una actividad social, y esto es muy importante, inscrita en el tiempo y en el espacio, formado por un conjunto de secuencias que se despliegan a lo largo del ciclo vital, y en el caso de los jóvenes lo más interesante es que estos son momentos vitales en los cuales se producen muchas secuencias, y esto explica muchas veces las entradas y las salidas, las fases de alto compromiso y las fases de latencia, que a veces se han confundido con que los jóvenes solamente les interesan determinadas cosas y luego abandonan. No. Hay que verlo más como el activismo, ese conjunto de fases, de secuencias que se relacionan directamente con la trayectoria biográfica. Y es que en las lógicas del compromiso activista hemos hablado hasta ahora de las trayectorias biográficas, por cuanto nuestra concepción pone en el centro al activista, a su trayectoria biográfica, pero esto no nos debe hacer olvidar que la trayectoria biográfica no se desarrolla, ni la trayectoria activista, en una especie de vacío, ni tampoco es fruto de las decisiones individuales, sino que en este compromiso activista, en este desarrollo del compromiso activista, se articulan cuando mínimo 3 niveles que hay que tener en cuenta y que en todo análisis tenemos que estar viendo cómo se entrecruzan.
Por un lado, las trayectorias biográficas, como habíamos hablado antes. Por otro lado, las lógicas sociales de los grupos y los colectivos, frente a esta idea que a veces aparece en alguna publicación de que, claro, ahora los jóvenes, cada uno son activistas muy individualizados, sin ningún tipo de referencia. No, las lógicas de los grupos y los colectivos siguen teniendo importancia y son decisivas en muchos casos. Y luego otra cuestión que también a veces olvidamos es que los contextos estructurales y políticos condicionan en gran medida también las estrategias y las lógicas del compromiso activista. Precisamente entonces el reto de la investigación era poner en relación estas tres lógicas. Perdonad que voy a ver cómo voy de tiempo. Bueno, con esto hicimos un diseño de investigación en el cual nuestro objeto central eran las experiencias activistas de las personas jóvenes. Intentábamos reconstruirlos y analizarlas a partir de sus propios relatos. Utilizamos un instrumento que hemos llamado entrevistas biográficas semiestructuradas, en las cuales era una mezcla de de las entrevistas biográficas o casi de las historias de vida con las entrevistas semiestructuradas, de tal manera que eso nos permitía reconstruir las trayectorias individuales, pero al mismo tiempo mantener la coherencia analítica entre todas las entrevistas que hacíamos, sobre todo una cosa muy importante, que era superar una tendencia que a veces hemos encontrado en la investigación a dar una imagen individual del activismo, donde no hay estructuras ni condicionamientos externos. Realmente pensamos que este instrumento nos ha permitido precisamente reconstruir estas trayectorias. Luego utilizamos al inicio de la entrevista esto que hemos llamado la línea biográfica, que os lo he puesto ahí, que nos servía para captar la interrelación entre la trayectoria biográfica y la trayectoria activista. Lo que hacíamos es que al sujeto le pedíamos que fuera poniendo distintos hitos en su trayectoria biográfica y en su trayectoria activista. Bueno, solamente con este instrumento ya el sujeto empezaba a ver cómo una cosa y otra se relacionaban. Y nosotros podíamos ver también cuál era la importancia y la significación que le daba el entrevistado o entrevistada a todos estos hitos biográficos y activistas. Trabajamos sobre 3 grupos de subgrupos de activismos, unos vinculados a movimientos sociales, ecologistas, derechos civiles, sociocomunitarios, activismos feministas y activismos en partidos políticos. Luego, si tenemos tiempo, comentaremos el tema de los partidos políticos porque era el que más se separaba, digamos, del resto. En total hicimos 61 entrevistas a jóvenes entre 16 y 30 años. Bueno, aquí he intentado resumir muy rápidamente algunos hallazgos o algunas conclusiones de nuestra investigación y sobre todo del análisis que hemos hecho del material acumulado, un análisis que nos ha permitido poner en evidencia en la posición central que las biografías personales tienen en la configuración de las experiencias activistas juveniles y en determinar cómo el activismo juvenil es un proceso, como decía ahí, con una sólida base biográfica, pero con 3 características que yo querría resaltar. Es un proceso dinámico, es decir, es un proceso que evoluciona junto a las trayectorias vitales de los sujetos. Y esto es muy importante porque en el caso de los jóvenes, bueno, esto nos da que la relación entre trayectorias vitales y prácticas activistas es muy intensa, de tal manera que unas veces hay unas dinámicas productivas y esa interrelación es productiva y hay otras veces que son dinámicas conflictuales, es decir, que las prácticas activistas a lo mejor tienen incidencia negativa sobre la trayectoria biográfica o al revés, hay trayectorias biográficas en un determinado momento impiden o dificultan enormemente las prácticas activistas. Pero el activismo juvenil, digo, es dinámico y luego es contingente. Y esto es una cosa también muy interesante y es que nos hemos dado cuenta cómo, sobre todo en el caso de los y las jóvenes, el activismo juvenil es un proceso que acumula muchos elementos circunstanciales. No quiero decir que sean azarosos, como que de pronto vienen, no, sino que hay muchos elementos que pueden
llevar el proceso hacia un lado o hacia otro. Es decir, por poner un ejemplo, las movilidades geográficas de los y las jóvenes, pues tenemos en una investigación que uno de los miembros del equipo han hecho sobre la Juventud Ecologista Canaria, ponía de relieve cómo las movilidades geográficas en ese caso eran determinantes para entender su activismo. Los contactos personales, etcétera. Es decir, hay muchos elementos circunstanciales que van determinando cómo va ese proceso. Y luego es un proceso también situado, es decir, se despliega en contextos que pueden facilitar o dificultar precisamente el desarrollo activista. Y de ahí hay que tener en cuenta el papel, por ejemplo, de los hitos movilizadores. Por ejemplo, el referéndum del 1 de octubre está latiendo en algunos o en varias de las entrevistas que nosotros hemos hecho. Seguro que si ahora hiciéramos las manifestaciones en contra del genocidio de Gaza también aparecerían. Es decir, son elementos fundamentales, pero también hay muchas veces que lo dificultan, por ejemplo, por problemas organizativos que dificultan precisamente ese proceso. Bien. No me voy a alargar mucho más, aquí había puesto varias conclusiones más y sobre todo quería hacer referencia a un concepto que hemos puesto, digamos, en marcha a lo largo de la investigación. Me dice que me estoy pasando un minuto más y acabo, que es el de las biografías del compromiso activista. Creemos que es una herramienta analítica importante que puede dar mucho juego para entender cómo el sujeto va dando forma a su compromiso en diálogo con sus circunstancias vitales y con su entorno. Precisamente estas biografías las hemos utilizado en varias de nuestras investigaciones y nos parece que pueden ser muy, muy interesantes, ya digo, como una herramienta analítica para entender los procesos de implicación política juvenil. Bueno, hablaba también de la importancia de los sentimientos y también cómo en los activismos juveniles cada vez más se reconoce esa capacidad de agencia de los jóvenes para construir nuevos sentidos comunitarios. Bien, y ya para acabar, solamente os digo, estas son las líneas de investigación que tenemos en marcha. Uno que relaciona transiciones juveniles y implicación juvenil, otra sobre activismo y precariedad, que ahora nos va a hablar Patricia, otra sobre activismos feministas juveniles, la militancia juvenil en los partidos y la dimensión emocional de las biografías activistas juveniles. Varias de estas cuestiones van a aparecer en un libro que el mes que viene estará en las librerías, que se llama Jóvenes comprometidos, jóvenes activistas, cómo y por qué los jóvenes se movilizan hoy, que aparecerá en Catarata. Y luego una última cuestión que nos parece importante, y es que nos dimos cuenta que muchas veces nos olvidamos de los activistas, es decir, nos quedamos mucho en nuestro ámbito académico, en sacar nuestras publicaciones en nuestras revistas, etcétera, y entonces por eso hicimos un cuaderno práctico de reflexiones sobre la dimensión práctica de los activismos juveniles, que fue a raíz precisamente de una sesión que tuvimos con jóvenes hablando reflexionando sobre sus propias experiencias activistas y realmente sobre su quehacer cotidiano. Y yo creo que este es un camino por el cual debemos avanzar mucho más. Bueno, con esto, perdonad que he sido a lo mejor un poco rápido, pero creo que más o menos está presentada el conjunto de la investigación. Y entonces ahora ya doy paso a mi compañera Patricia, que os va a comentar, os va a presentar una de esas líneas, que era la de activismo y precariedad. Patricia, cuando quieras, y perdona por los 3 minutos que te quito. Bueno, buenas tardes, Jorge, buenas tardes a los asistentes. ¿Me escucháis bien, verdad? Bueno, pues gracias a Ana, Antonio y a Sandra por las presentaciones y por la organización del evento y por prestarnos esta plataforma estupenda. Voy a compartir mi presentación, si os parece. Bien, pues yo voy a presentar una de las líneas de trabajo en las que hemos estado inmersas en los últimos años, que trata sobre la precariedad laboral y vital y cómo atraviesa el activismo y las militancias en esa franja de edad que es la juventud, ¿no? Este es un trabajo que he hecho con Miriam Arap, con Gómez Betancourt, con Alejandro Gonzalo Puyol y con Francisco Fernández Trujillo.
Voy a presentar aquí algunas conclusiones de nuestro trabajo, pero también algunas adicionales que pienso que podemos profundizar en ellas en el futuro, ¿no? Bueno, primero de todo quería decir que la cuestión de la precariedad laboral y vital estaba dentro del cuestionario, del guión de entrevista que planificamos. Estaba dentro de la línea biográfica que ha mostrado Jorge de manera inevitable, porque muchos de nuestros entrevistados y entrevistadas o se habían incorporado al mercado laboral o estaban a punto de hacerlo o estaban pensando en ello, ¿no? Entonces, era lo que contemplábamos, pero no era el objetivo principal de la investigación, ni siquiera era una dimensión que a priori pensásemos que nos iba a llevar tanto dentro del análisis, ¿no? Pues aquí un tigre porque fue algo así como un objeto que nos atrapó. Según íbamos codificando las entrevistas y según íbamos haciendo la lectura, pues nos dimos cuenta de que había necesidad de trabajar en esa línea, ¿no? De cómo afecta, cómo interviene la precariedad sobre esos compromisos políticos. Además, nuestras entrevistas también muestran muy bien un debate contemporáneo de los últimos decenios, que es el que vincula o discute esa dimensión de precariedad laboral y su relación con otras precariedades vitales, ¿no? Bueno, voy a continuar con la presentación. Bueno, inicialmente nosotros adoptamos un criterio vinculado a la precariedad laboral para definir nuestra muestra. Es decir, nos dimos cuenta que buena parte de nuestros entrevistados, de esas 61 entrevistas iniciales, pues cumplían las condiciones de lo que se podría denominar una situación de precariedad laboral prolongada, ¿no? Y cuando digo precariedad laboral prolongada me refiero a inestabilidad en las contrataciones, contratos a tiempo parcial no deseados, situaciones de indefensión y estas intercaladas con momentos puntuales de desempleo, ¿no? Entonces tomamos en principio una definición, digamos, bastante clásica de precariedad laboral, ¿no? Esto, pues, casi que es evidente, ¿no? Hacemos las entrevistas final de 2022 el exploratorio, en 2023, y, bueno, con datos del FUNCAS, pues, un 35% de menores de 30 años con contratos temporales, una tendencia, como sabéis, decreciente, efecto en parte de las últimas reformas laborales, pero que sigue afectando a un sector muy importante de la juventud, ¿no? Un 28% de desempleo y unos niveles de renta real disponible similares a los de 2010. Por tanto, lo que hemos visto es un descenso de la renta y, en el mejor de los casos, una congelación. Por tanto, estas condiciones socioeconómicas se traducen claramente en determinadas situaciones vitales que narran nuestros entrevistados y entrevistadas, ¿no? Pero, como os decía, pues nosotros partíamos de una definición más o menos clásica de precariedad laboral. A ver, lo cierto es que venimos de varias décadas donde hay un debate intenso sobre la precariedad laboral en España. Yo ponía aquí el informe Petras, que fue muy conocido en su momento, en 1995, James Petras, el profesor de Bill Ganton de la Universidad de Nueva York, que hizo que hubiese casi una explosión inicial en ese debate sobre la precariedad laboral creciente entre los jóvenes, ¿no? Bueno, había pasado también 20 años de la emergencia y la extensión de toda una serie de publicaciones en torno a ese tema. Yo he puesto aquí un libro que me gusta mucho de Rafael Díaz Salazar, que se llama Trabajadores precarios, el proletariado del siglo XXI, que fue uno de los primeros que yo acabé leyendo y que estudia muy bien esos impactos subjetivos que tiene la precariedad laboral y en otras dimensiones emocionales, en términos de sociabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo y el debate de la precariedad laboral es largo en España, pero lo cierto es que nosotros identificamos en nuestras entrevistas, incluso cuando no era el objetivo principal, pues una consolidación de esa situación de precariedad laboral en buena parte de nuestros entrevistados, ¿no? Pero bueno, podríamos incluso ir más allá y no solamente pudimos identificar esa submuestra de personas que tenían una situación de precariedad laboral prolongada, sino que además esta se había extendido o mostraba una extensión en dos sentidos. Por un lado, una extensión desde el punto de vista social. La precariedad ya no afecta a determinados sectores de las clases trabajadoras, incluso grupos marginalizados, sino que hay todo un sector de las clases medias muy afectados por esa precariedad, ¿no? Esto en nuestra muestra se veía claramente. Por un lado, nosotros teníamos chicos y chicas que provenían
de familias en una situación de cierta marginalidad. Luego teníamos chicos y chicas que venían de posiciones de clase trabajadora y que, bueno, habían obtenido estudios universitarios, en otros casos no, tenían estudios secundarios y desempeñaban trabajos pues, clásicos de industria, por ejemplo. Y luego teníamos otra submuestra de chicos y chicas de familias de entornos profesionales de clase media, pero que también se habían visto inmersos de manera prolongada en esas situaciones de precariedad laboral, ¿no? Además de esto, claramente la precariedad se observaba claramente extendida en otras facetas vitales. Últimamente ha sido fundamental el debate de la vivienda, pero va mucho más allá. A las condiciones de acceso al ocio, la precariedad en términos relacionales, la dificultad de mantener relaciones afectivas estables, al bienestar emocional. En definitiva, pues identificábamos una suerte de subjetividad neoliberal atravesada por la incertidumbre, ¿no? A mí me gusta mucho, creo que la define muy bien esa frase de Marx de todos los sólidos se desvanece en el aire. Esto es algo que se veía claramente en los discursos de nuestros entrevistados acerca de sus condiciones vitales y de cómo las articulaban o las conciliaban con sus situaciones de precariedad. Bueno, pues vista esta situación, a mí me gusta mucho un concepto que no hemos utilizado en un paper o en los papers en los que estamos trabajando, pero a mí me ayuda bastante a pensar esa situación de precariedad laboral vital y cómo afecta al activismo, a la organización política y al concepto de penetración de Paul Willis. Es un libro que me gusta mucho, que he leído en varias ocasiones, una de las etnografías más famosas acerca de la cultura educativa y utiliza ese concepto de penetración. Básicamente lo que viene a decir Paul Willis es que la cultura, a través de sus propios materiales simbólicos, pues hace una elaboración creativa de las condiciones vitales, ¿no? La cultura política y militante, por tanto, también está atravesada por esas condiciones y también hace una interpretación de forma más o menos creativa de esas condiciones de existencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto es interesante para entender efectivamente de qué forma esas precariedades acaban arrastrando y acaban atravesando la cuestión del activismo también, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros hemos identificado sobre todo dos penetraciones, ¿no? O dos formas en que la precariedad atraviesa la militancia y el activismo. Voy a comentar un poquito cada una de ellas. La primera sería quizá la que más se ha estudiado, que es la dificultad de desarrollar una ciudadanía activa. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de desnaturalización de esa precariedad, porque el hecho de que se haya consolidado, extendido a otros sectores sociales o incluso ampliado a otras dimensiones de la vida, pues no es razón para que lo naturalicemos como un hecho consustancial a la juventud, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos aquí, esto que siempre hablamos los cualitativistas, de esa necesidad de tomar distancia y sorprendernos de la realidad. Creo que hay que desnaturalizar la condición de precariedad. Que se dé de manera intensa durante la juventud no quiere decir que sea un hecho necesario, es decir, necesitamos sorprendernos y desnaturalizarla, ¿no? Identificar los dolores que genera y los problemas sociales que genera. Toma aquí el concepto de dolores de Aserjones, que yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, esos dolores que genera la precariedad también se plasman en el terreno de la militancia y del activismo político. Y lo hace en tres dimensiones principalmente. Por un lado, una dimensión simbólica, ¿no? En las percepciones de incapacidad, de ineficacia. Yo no soy, la típica frase o discurso repetido de yo no soy capaz de lidiar con todas estas circunstancias vitales al mismo tiempo. Buscar trabajo, a menudo dos trabajos al mismo tiempo, continuar unos estudios porque tienes necesidad de seguir formándote y al mismo tiempo responder a todo lo que te demanda el asociacionismo o la implicación política. Luego, esa precariedad también afecta a un nivel relacional. Yo pongo aquí la debilidad de los vínculos asociativos, debilidad de los vínculos sociales en general, pero aún más de los asociativos. Pensemos en lo que decía Jorge de este caso, estudio de casos sobre chicos canarios, tenemos varios en nuestra muestra, pero también de otros territorios,
que, bueno, pues han transitado toda una serie de cambios de residencia en apenas de 10 años. Esto dificulta mucho mantener vínculos sociales estables, ni qué decir mantener vínculos políticos o asociativos. Y finalmente la precariedad pues, también tiene un impacto muy directo en términos materiales. Y cuando observamos esta dimensión material, pues entre nuestros entrevistados sobre todo se manifiesta como una falta de tiempo, pero sobre todo de energía, un cansancio. Tendemos a pensar que en los jóvenes como libres de cargas y libres de cansancio, enérgicos, pero lo cierto es que la precariedad genera una situación de cansancio muy generalizada que también se observa en la juventud y que dificulta mantener compromisos políticos de forma estable. Bien, esta sería, digamos, la primera penetración o la primera forma de intervención de la precariedad sobre el activismo. La segunda es la que hemos trabajado más nosotros porque, bueno, pensamos que también puede ser la que aporte más, por un lado, y luego también puede ser quizá la contribución un poco más original. Y son los efectos revertidos del activismo y la militancia. Efectos revertidos en el sentido de que identificamos en las entrevistas que la organización política genera toda una serie de reportes beneficiosos o favorables, si queréis, que suavizan la condición precaria. Comparto aquí cierta duda. Utilizo el término suavizan. Nosotros hemos utilizado en nuestro trabajo el término suavizan, atenúan, aligeran. Ciertamente lo que queremos decir es que el activismo tiene una serie de efectos positivos que ayudan a conllevar esa situación precaria, es decir, no la eliminan. Ni siquiera en los casos que tenemos de sindicalismo, en los que se consiguen mejoras tangibles en el ámbito laboral, podemos hablar de que haya de que se aligere de manera sustancial y estructural la precariedad, ¿no? Pero sí que es cierto que el activismo, la militancia, ocasiona a veces, tiene efectos a veces, ofrece recursos que ayudan a llevar un poco mejor la precariedad, a vivirla un poco mejor en el día a día. Y de nuevo me remito a esos tres niveles de los que hablaba antes, a nivel simbólico, una resignificación de la condición precaria. Entonces pasamos de una autoinculpación, tengo esta situación porque me lo merezco, a un análisis estructural de la situación y de la condición precaria, ¿no? Esto lo vemos en 19 de nuestros entrevistados. Esto es un efecto muy clásico del activismo que se ve no solamente entre los jóvenes, sino también en personas involucradas políticamente en otras edades, ¿no? Luego, impactos positivos a nivel relacional. La actividad y la militancia tiene como consecuencia la creación de una nueva red de contactos. Y esa nueva red de contactos se convierte en conocidos, nuevos amigos, que tiene un papel afectivo importante, y nuevos apoyos. Aquí, por ejemplo, un caso interesante era el de una activista feminista que tenía origen migrante en España cuando era niña y a través del activismo pues ella consigue una nueva red de amistades que le sirve incluso de apoyo en el cuidado de su hija, ¿no? Entonces esa dimensión relacional resulta extraordinariamente importante en nuestras entrevistas. Y finalmente en la militancia y los activismos también proveen ciertos recursos materiales, si queréis profesionales, pues que ayudan a llevar mejor esa situación de precariedad y a veces a mejorarla ligeramente, ¿no? Claramente nuevos contactos, nuevas opciones laborales que a lo mejor ni siquiera se conocían o ni siquiera nuestros entrevistados se sentían capaces de realizarlo. Y una redefinición en muchos casos de la trayectoria laboral. Los números que veis aquí son el número de entrevistados que mencionan este tipo de efectos, ¿de acuerdo? O sea, de 26, 19, 17 y 16. Bueno, para terminar, quería mostraros varias citas de una misma entrevistada que se llama Izaskun. Era una chica involucrada en el movimiento feminista de 30 años y que a través de su entrevista relata efectivamente cómo su participación en un grupo feminista acaba transformando de manera prolongada su vida, ¿no? Ella había trabajado en hostelería desde muy temprano, 17 años, dice, la hostelería me estaba quitando la vida y encima, ya sabes, veía gente de 20 años mayor que yo que parecía que tenían 30, ¿no? Es decir, ella era muy consciente de que su trabajo en hostelería, fines de semana, festivos, era extremadamente duro, ¿no?
Esto se suma a una relación problemática que acaba teniendo con su pareja y que le lleva a una situación de depresión, ¿no? Y dice, bueno, yo creo que sin el activismo no hubiera acabado con esa conciencia de decir, ostras, esto me ha pasado. Voy a hablarlo con una persona que sepa de salud mental para ver si me puede ayudar a sanar en esto. Es decir, el activismo le ayuda a, después de sufrir una situación de depresión por varias razones vitales, pues le ayuda a contactar con una profesional que le va a ayudar un poco a salir de esa situación de depresión. Entonces, a partir de ahí ella reconfigura totalmente su vida. Decide dejar el trabajo, decide continuar estudiando una formación profesional y cuando la entrevistamos estaba haciendo prácticas como técnica de igualdad y ella empieza a pensar que eso es un trabajo que se adapta mejor a lo que ella necesita. Dice al final, mira, no había que trabajar por las noches, fin de semana, pues también había que trabajar, pero los horarios eran decentes. Bueno, me permitía también tener una vida más de ver a mi pareja, de poder quedar con mi amiga, un poco todo eso. Y entonces todo empezó en el 2021, fue cuando empecé a estudiar lo que estoy haciendo ahora. Entonces ella cuenta ese relato de cómo el activismo, conjuntamente con otras situaciones, le llevan a redefinir incluso su trayectoria vital. Bien, pues ya para terminar, como conclusión, yo creo que lo más importante o la lección más importante que hemos sacado de este trabajo sobre la precariedad laboral y vital es la necesidad de desnaturalizarlo, que forme parte de las trayectorias juveniles de manera muy extendida y ampliada, incluso ya hasta los 30-35 años, no suavice para que mantengamos una actitud crítica con ella. Es decir, es necesaria una desnaturalización. No tiene por qué, la condición juvenil no tiene por qué implicar necesariamente precariedad, ¿no? O no debería serlo. Por muchas razones, pero también por razones políticas, porque implica una limitación sustancial para el desarrollo de una ciudadanía activa, incluso cuando es transitorio o si es cronificado o cuando se da por periodos prolongados, genera realmente dificultades para mantener una vida asociativa y política. Aunque también es cierto que lo que hemos podido ver en nuestro trabajo es que esas militancias y activismos juveniles pues generan toda una serie de recursos, efectos revertidos que ayudan a suavizar o a conllevar un poco mejor la situación de precariedad. Bueno, en cualquier caso es un trabajo que está en curso todavía, así que cualquier comentario que tengáis pues será bien recibido. Muchas gracias. Simplemente estaba agradeciendo por la invitación y diciendo que con Jorge hemos participado ampliamente en conjunto en investigaciones del Grupo de Infancias y Juventudes de Claxo y también agradeciendo a los organizadores. Quería decir que, bueno, primero ambos trabajos me parecen sumamente relevantes y pertinentes en el contexto actual de crisis múltiple o policrisis sociales, políticas, económicas, ecológicas, que atraviesan las sociedades contemporáneas a nivel global. Por lo tanto, las investigaciones sobre juventudes no solo aportan a la comprensión de las formas emergentes de activismo, sino que también permiten reflexionar sobre cómo las nuevas generaciones se posicionan frente a estructuras tradicionales de participación, poder y agencia social. Quisiera destacar principalmente la hipótesis que se desprende del proyecto de Juventudes Individualizadas de Jorge, y del resto del equipo, por supuesto, el cual plantea una transición desde formas de activismo colectivo, históricamente orientadas por compromisos organizativos y estructuras estables, hacia modalidades más individualizadas de acción política, caracterizadas por estrategias flexibles, adaptables y cambiantes. Este desplazamiento conceptual me parece clave, ¿no? Y pensando en la emergencia de un activismo sin una estructura formal que desafía y redefine los marcos tradicionales de la participación y también la pertenencia y la solidaridad que se va generando a través de estos grupos, de estos sujetos. Aquí, por lo tanto, la tensión entre la lógica organizativa tradicional y la lógica contemporánea de la autonomía individual se vuelve central, mostrando cómo los sujetos van configurando agendas políticas en función de sus intereses, experiencias personales y resignificando así los espacios de acción colectiva. Este fenómeno, por supuesto, se observa tanto en América Latina como en el resto de Europa, donde el foco analítico se ha desplazado hacia el sujeto activista, situando estos procesos de subjetivación, como ya mencionaba también
Patricia, y de subjetivación, ¿no? Como un aspecto central en el debate sobre el activismo, ¿no? Pienso sobre todo en autores de la escuela francesa, como Viviorca, Pleyers, etc., ¿no? De la escuela donde provengo, que se equivocó en la presentación justamente Antonio, que no vengo de la Universidad de Chile, sino de... En fin, eso no es relevante para el día de hoy. La individualización del activismo me parece que no implica una ausencia de un compromiso como tal, un compromiso político, sino más bien una reorganización de los modos de acción y de sociabilidad política, donde la experiencia personal, por lo tanto, se convierte en el elemento constitutivo del compromiso, ¿no? Lo acabamos de ver en las historias que nos contaron recientemente, ¿no? En la presentación anterior. Este marco conceptual, por lo tanto, permite analizar tanto los cambios en las estrategias de movilización como la redefinición de los repertorios de acción colectiva, atendiendo a cómo estas juventudes negocian su participación dentro y fuera de estructuras formales. Complementariamente, la investigación de Patricia, como mencionaba recién, sobre jóvenes precarizados, aporta también una perspectiva crítica y necesaria, ¿no? Su trabajo además está evidenciando cómo ciertas condiciones de precariedad material y laboral van a configurar experiencias diferenciadas de participación política y de agenda, ¿no? Y ahí resalto también la importancia del concepto de la interseccionalidad como herramienta analítica cuando hablamos de juventudes. Hablar de jóvenes migrantes, jóvenes de minorías sexuales, pertenecientes a distintas minorías en general, van a enfrentar desafíos específicos que no se presentan de igual manera entre aquellos que no forman de estos grupos sociales marginalizados. Así es como esta interseccionalidad permite capturar cómo estas múltiples dimensiones de desigualdad, clase, género, orientación sexual, etnia, estatus migratorio, interactúan para estructurar oportunidades y limitaciones en su participación política, ¿no? Y en su construcción de identidad y sus trayectorias también como activistas. Para mí me parece que esta aproximación resulta fundamental para comprender los fenómenos de la politización desde la precariedad juvenil y modos diferenciados de movilización y relación entre desigualdad estructural y acción colectiva, ¿no? Este proceso de diferenciación también se evidencia muy claramente en movilizaciones feministas, por ejemplo, en América Latina, el movimiento de la Ni Una Menos, que fue un hito clave en la articulación de nuevas formas de acción colectiva, un movimiento que se expandió al resto de la región desde Argentina en 2015 hacia países como Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, ¿no? Por nombrar solamente algunos, porque fueron muchísimos países en los cuales se adherieron a este movimiento. Y por lo tanto desafían estructuras tradicionales de liderazgo, visibilizando problemas sistemáticos de violencia y desigualdad de género. A nivel global, por ejemplo, el movimiento Me Too, el Balance Ton Port en Francia, amplificó estas transformaciones, cuestionando los límites entre lo personal y lo político y promoviendo también una redefinición de espacios de denuncia, de intervención y de movilización. Ambos casos muestran cómo las juventudes y las mujeres activistas articulan ciertas narrativas personales con demandas colectivas, resignificando los modos de organización y participación política. Y voy a ir también a un caso específico, que es el que yo he trabajado ampliamente, que es el movimiento estudiantil chileno, que ha sido históricamente un catalizador de cambio social y político, de transformación social, ¿no? Ha impulsado transformaciones primeramente en el sistema educativo a partir de las movilizaciones de 2006 con los pingüinos, como se les conocía popularmente, ¿no? Más tarde, el 2011, con cuestionamiento hacia el sistema educativo como tal, y también al sistema político en su conjunto, y con ello a la Constitución de 1980, ¿no? Y más tarde, con movilizaciones feministas universitarias en 2018, cuestionando el patriarcado y sus prácticas. Entonces, lo interesante acá es, más allá del detalle del movimiento, es que en este proceso las formas tradicionales de organización, basadas en federaciones, por ejemplo, juventudes partidarias, estructuras jerárquicas, han ido dando paso a ciertas modalidades más flexibles de acción, más horizontales también, y caracterizadas por una ausencia de liderazgos centralizados, por una mayor valoración
de la experiencia personal como fuente de legitimidad política. O sea, si bien en 2011 vimos a liderazgos como Camila Vallejo, Gabriel Boric, que hoy día es el presidente del país, ahora ya no tenemos ningún tipo de líder de ese tipo que se pueda ver en las calles, ¿no? No hay ninguna presentación, por si acaso, si alguien está preguntando, no es una presentación, es un comentario, un poco largo, pero es un comentario. Y por lo tanto, como decía antes, lo que observamos es una mutación de la estructura del activismo de organizaciones estables, más difusas y fluidas de acción colectiva. Y este fenómeno se va a expresar, por ejemplo, en el progresivo debilitamiento de las federaciones estudiantiles y la disminución de la participación electoral universitaria, ¿no? Sin embargo, esta destructuración no significa desinterés político, como decía antes. Por el contrario, los jóvenes siguen implicándose activamente en causas que los interpelan de manera directa y emocional, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, muchos de ellos se movilizaron a través de plataformas digitales, organizaron pañuelazos virtuales contra la violencia de género, utilizaron WhatsApp, Instagram, Facebook o TikTok como espacios de protesta y articulación con otros jóvenes. Antes de ello, también fueron precisamente los estudiantes secundarios quienes encendieron la chispa del estallido, llamado estallido social de 2019, donde vieron probablemente en las noticias el metro quemándose, ¿no? Que era como lo más icónico, y el salto de los torniquetes del metro de Santiago, ¿no? Un acto que combinó por una parte desobediencia civil, creatividad y hartazgo colectivo, llevando finalmente esta revuelta a lugares que no pensábamos que iban a llegar, ¿no? Hasta escribir una nueva constitución, va a ser 2 veces y 2 veces rechazada, ¿no? Entonces, más tarde los estudiantes universitarios, también hace unos meses atrás, ocupaban espacios universitarios para hacer acampes en solidaridad con el pueblo palestino, buscando el fin del genocidio y del apartheid. Pero como les digo, esto es un ejemplo, ¿no? Este tipo de acciones más espontáneas, descentralizadas y conectadas con experiencias personales ilustran, por lo tanto, esa transformación más amplia de formas contemporáneas de compromiso político. Las juventudes ya no necesariamente se reconocen en estructuras partidarias o ideológicas, sino que articulan su acción desde la autonomía, la emoción y la performatividad cotidiana. Elementos que resignifican lo político como espacio de experimentación, de construcción identitaria y de cuidado colectivo. Así es como en América Latina, además de estos movimientos feministas y estudiantiles, podemos observar cómo la precarización laboral, volviendo al caso de Patricia, y la violencia estructural configuran experiencias diferenciadas de activismo, ¿no? Jóvenes migrantes en barrios periféricos, favelas, villas miseria, poblaciones callampa, como les llaman en cada uno de estos países, no solamente enfrentan mayores barreras materiales para participar, sino que también desarrollan formas de acción más creativas y simbólicas que van a desafiar la visibilidad mediática convencional, ¿no? Por ejemplo, no sé, intervenciones urbanas, flash mobs, performances artísticas, en plazas también como grafitis políticos, murales que han sido también muy icónicos de un determinado periodo y de cierta ideología política, ¿no? En distintos países de América Latina. Y la ocupación temporal de espacios institucionales se convierte en una estrategia para negociar presencia política sin necesidad de estructuras organizativas formales, ¿no? Pienso en las ocupaciones de las universidades en general, pero también ocupaciones de otras instituciones públicas. En fin, estas prácticas muestran cómo la acción política puede surgir desde la necesidad de la creatividad frente a contextos adversos, ¿no? Las juventudes en general no esperan únicamente estructuras formales ni liderazgos tradicionales para hacerse escuchar, ¿no? Ya lo hemos visto en muchos ejemplos. Por el contrario, transforma espacios cotidianos en plataformas de visibilidad y protesta. Como lo hicieron las feministas durante el estallido social con la performance Un violador en mi camino, que se expandió en todo el mundo, ¿no? Vimos que hasta lo replicaron en Turquía, en fin, en muchos otros países, en Europa también. En un contexto de extrema violencia policial durante este proceso que les mencionaba anteriormente. Todas estas estrategias no solo buscan generar un impacto inmediato y hacerse escuchar, ¿no? Por una amplia audiencia, sino también construir narrativas de pertenencia, memoria colectiva
y empoderamiento, ampliando también la comprensión de lo que significa ser ciudadano y activo en contextos de desigualdad y precariedad. Por otro lado, si desplazamos la mirada hacia las juventudes latinoamericanas que se vinculan a las extremas derechas, ¿no? El tema que muchos de nosotros estamos trabajando el día de hoy, el panorama adquiere matices distintos, ¿no? Estas juventudes suelen mostrarse más fragmentadas, desconectadas entre sí, y su acercamiento a discursos de derecha radical no responde necesariamente a convicciones ideológicas firmes o claras, ¿no? Sino a un profundo desencanto con la clase política y con las promesas incumplidas de desarrollo económico, mayor empleo y mayor seguridad. En muchos de estos casos, llegan a estos espacios a través de las redes sociales, donde consumen y comparten contenido que mezcla ironía, humor y descontento, ¿no? Construyendo comunidades afectivas efímeras, pero al mismo tiempo bastante intensas, ¿no? Y voy a citar a Pablo Stefanoni, quien escribió este libro que se volvió tan famoso, ¿no? Y tan viral, La rebeldía se volvió de derecha, que una parte del inconformismo juvenil ha sido capturada finalmente por estas derechas emergentes en el mundo entero, no solamente en América Latina, por supuesto, y apela a esa estética de la transgresión, ¿no? A la irreverencia frente a un discurso progresista hegemónico. Las derechas, por lo tanto, juveniles se presentan como antisistema, rebeldes y políticamente incorrectas, ¿no? Desdibujando los límites entre conservadurismo y contracultura. En esta línea, por ejemplo, algunas colegas con quien también hemos trabajado, Jorge también, Elina Vázquez, Marina Larrondo, ¿no? A través de relatos autobiográficos de jóvenes activistas han mostrado cómo, en el caso argentino, muchos jóvenes que venían, por ejemplo, de familias peronistas se han distanciado de esa izquierda porque la percibían como complaciente y como floja, ¿no? Encontrando también en la figura de Javier Milei una narrativa que combina libertad individual, ruptura y autenticidad, ¿no? Lo mismo que está pasando hoy día con el caso de, también que tenemos elecciones en un par de semanas en el caso chileno, también es lo que está pasando con las extremas derechas y con el discurso de Kast y de Kaiser, ¿no? Que son las figuras de la extrema derecha, que también se identifican mucho con Javier Milei. Entonces, este fenómeno no es evidentemente exclusivo del sur global, como decía antes, en Europa también emergen continuamente movimientos juveniles de extrema derecha, también los femonacionalistas que intentan reencantar a las jóvenes a través de una estética feminista alternativa, ¿no? Como es el colectivo Némesis, donde lo blanco, lo ario, lo nacional se asocia con lo bello, con lo puro y lo deseable, ¿no? Como la investigación de Farris. Estas corrientes finalmente movilizan una mezcla de discursos de empoderamiento femenino y defensa de una identidad nacional, ¿no? Con símbolos como la Marianne famosa, que representa los valores de la República Francesa, apelando a una supuesta misión protectora de mujeres europeas frente al multiculturalismo, que sería el hombre árabe, para ser más específica, o al feminismo radical, ¿no? Entonces, de este modo, esta juventud se convierte en un símbolo de continuidad moral, racial, donde la rebeldía adopta formas conservadoras y también nacionalistas. Pero más allá de estos grupos femonacionalistas, existe una diversidad de organizaciones que buscan resignificar lo que significa ser parte de la derecha radical, empleando nuevas estéticas, códigos de identificación muy distintos a los que conocíamos como normalmente, ¿no? Como los skinhead o neonazis tradicionales. Estas estéticas van a incluir una vestimenta distinta, símbolos y hasta formas de comunicación más sutiles y más mediáticos, ¿no? Más fáciles de socializar a través de las redes sociales, ¿no? Grupos como Alternative for Deutschland, la AfD, ¿no? Muy famosa alternativa para Alemania, el Partido por la Libertad de Austria, el Partido por la Libertad de Holanda, Vox, en fin, un montón de partidos políticos que están redefiniendo lo que implica pertenecer a estos espacios políticos desde la juventud, ¿no? Combinando un discurso conservador con una estrategia cultural y simbólica que de alguna manera están atrayendo un público más amplio y urbano, moderno y sobre todo muy conectado digitalmente. Entonces, como decía antes, tanto en América Latina como en Europa, estas transformaciones van a revelar un proceso más amplio de individualización y de compromiso político, donde la acción colectiva se redefine a partir de experiencias subjetivas, ¿no? Ya lo decía también Jorge antes, afectivas y mediáticas.
La política, por lo tanto, se vuelve un espacio de experimentación estética, emocional, donde las fronteras entre lo personal y lo público se difuminan, ¿no? Las trayectorias, como lo mencionaban también. Esa historia biográfica nos va a ir marcando, ¿no? Donde la identidad y la autenticidad pesan tanto como las ideologías y los programas. En suma, los procesos contemporáneos que atraviesan las juventudes, ya sea en América Latina o en Europa, nos interpelan a repensar las categorías clásicas con las que la sociología ha analizado la acción colectiva. La noción de juventudes individualizadas no alude a una generación apática ni despolitizada, sino a un modelo distinto de habitar la política, donde la experiencia personal, el cuerpo, las emociones y la vida cotidiana se vuelven finalmente terrenos legítimos de intervención. Esta transformación redefine los límites entre lo público y lo privado, ¿no? Lo individual y lo colectivo, obligándonos a reconsiderar qué entendemos hoy por compromiso político. Asimismo, la expansión de las derechas juveniles, sea libertarias en América Latina o identitarias en Europa, muestran que las nuevas formas de politización no se limitan a un campo ideológico. La rebeldía, como les decía antes, como bien plantea Pablo Stefanoni, ya no pertenece exclusivamente a la izquierda, puede ser apropiada por discursos autoritarios que apelan al desencanto, al humor irreverente y al rechazo a lo políticamente correcto. En este sentido, los jóvenes que hoy se sienten atraídos por las derechas radicales o feminacionalistas también, no lo hacen por, como lo decía antes, por una adhesión doctrinaria, sino como una forma de expresar una frustración ante la precariedad, ante la incertidumbre y la falta de horizontes compartidos. O sea, por lo tanto, esa rebeldía que estetiza la nación, la blancura, etcétera, la masculinidad, los modelos tradicionales de familia, nos obliga a revisar los modos en que la política se comunica, se encarna y se está experimentando hoy en día. Por eso, más que hablar de un declive del activismo, como no lo hacen ustedes, pero sí hay muchos otros investigadores que hablan de un declive del activismo juvenil, tal vez debamos pensar en una mutación, ¿no? De estas juventudes contemporáneas que se mueven entre la búsqueda de autonomía y también un deseo de comunidad muy, muy importante, ¿no? La fragmentación digital y la necesidad de construir un sentido claro. Sus repertorios, por lo tanto, como lo decía antes, son múltiples y sus lenguajes políticos híbridos y sus pertenencias también son cambiantes. Y la tarea para quienes estamos investigando estos fenómenos, por supuesto, no es de sostener esa nostalgia hacia el pasado, no hacia esas formas de militancia que ya no existen, sino comprender cómo estas nuevas generaciones reconfiguran el espacio político desde otros lugares, ¿no? Como decía antes, la estética, el consumo, las redes, el cuerpo, la espiritualidad y la vida afectiva también. Entonces, en este nuevo escenario me parece importante y también se desafía esa categoría tradicional de análisis sociológico sobre activismo y militancia. Y por lo tanto, estas juventudes, ya sea desde feminismos, ambientalismo o incluso desde derechas radicales, expresan finalmente eso, ¿no? Esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de coherencia y de pertenencia en este contexto de policrisis. Y por lo tanto, comprender esas dinámicas implica no solo estudiar esas formas de organización, sino también sus modos de sentir, imaginar y habitar lo político. O sea, entender estas tramas afectivas y simbólicas que sostienen sus prácticas en este mundo incierto y cambiante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Jorge y a Patricia por sus presentaciones y a Camila por los comentarios. Han estado súper interesantes y empezamos ahora la ronda de preguntas y comentarios. Yo he ido leyendo las que han salido por el chat, pero os podéis seguir escribiendo si tenéis más preguntas. Empezamos con, las he agrupado. Las dos primeras son sobre el tema del activismo digital, por así decirlo. La primera es de Patricia Correa y, bueno, como han desaparecido algunas preguntas del chat, esto es lo que he recordado, ¿vale? Que es, bueno, ¿cuál es el espacio o el lugar en donde las personas jóvenes participan políticamente? Y si habéis encontrado diferencias relevantes entre los espacios online y digitales. Y en relación a esto, en cierto modo, Joaquín Rodes, voy a leer la pregunta directamente,
pregunta que si ¿cómo valoráis en dichos campos el papel del medio digital? Puesto que este aspecto conecta con el contenido del seminario anterior sobre el grupo de estudios en relación a la capacidad de agencia de los jóvenes. ¿Vale? No sé si... en la presentación sí, dice, se ha hablado de experiencias activistas y capacidad de agencia y pues el rol del papel del medio digital en ello. Y esto es un poco para los dos, así que responded quien le parezca. Bueno, pues si quieres respondo yo a estas dos preguntas que van un poco sobre lo mismo. Vamos a ver, siendo sinceros, este es un campo en el que nos hemos quedado un poco insatisfechos porque pensábamos que íbamos a lograr profundizar mucho más en esta cuestión de los activismos online, etcétera. Y vimos que no, pero luego reflexionando nos hemos dado cuenta que es que caímos en quizás podríamos llamar en un error que solemos caer casi siempre en la investigación, y es que por mucho que somos conscientes de que no hay separación entre lo online y lo offline, seguimos planteándolo así. Incluso las preguntas están así planteadas. Es decir, ¿es mejor online o en persona? Importancia del medio digital. Vamos a ver, lo que sí está claro en las entrevistas es que los jóvenes activistas viven en las redes al mismo tiempo que viven en la calle. Es decir, forma parte de sus vidas. Con lo cual, si nos ponemos a rastrear, por ejemplo, en las entrevistas, hay múltiples referencias a las redes. Jóvenes que utilizan las redes para el primer contacto, por ejemplo, con una organización. Jóvenes que en un momento determinado se comunican con otros a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que no hemos investigado específicamente, que quizás tendríamos que haberlo hecho, es sobre activismos online, es decir, sobre aquel tipo de activismo que solo se da en las redes. Pero quitando a estos activistas que solamente están en las redes, yo lo que diría es que no hay una diferencia entre una cosa y otra. Es decir, está todo tan interrelacionado que yo me acuerdo en una entrevista en la cual una chica que pertenecía a Podemos pues nos contaba cómo ella primero empezó a buscar información, encontró la información de Podemos en esa ciudad porque es que ella se había cambiado y tal, y a partir de ahí les escribió un correo, empezó a hablar con ellos y luego ya se hizo militante de Podemos. O otra que utilizó las redes para entrar en contacto con otros compañeros que estaban, digamos, desarrollando tipos de acciones, etcétera. Y cómo luego, cuando realizan prácticas participativas, vuelven también a las redes. Entonces es curioso cómo no deberíamos separarlo entre lo online y lo que es en persona, sino que realmente son dos cosas. Nos quedaría, como os decía, por investigar de una manera específica el tema de los activismos online, que para eso, o sea, los activismos digitales única y exclusivamente, y que eso es verdad que casi se requiere una estrategia de investigación diferente. Bien, si os parece, voy a contestar yo también. Respecto al tema online, coincido con Jorge en que hay un elemento de continuidad y de incorporación total al proceso de activismo, pero yo creo que también de manera creciente tenemos que ir prestando atención al burnout, es decir, al queme en el uso de Internet. Yo he visto, me da la impresión que no lo he analizado concretamente, pero que cada vez más en las entrevistas que he realizado recientemente, no solamente en este proyecto, sino también en otras, aparece ese fenómeno, ¿no? del queme en el uso de las redes y la añoranza o necesidad de fortalecer otro tipo de interacciones o en otros espacios, ¿no? Bueno, respecto a eso, luego las preguntas que me formulaba Patricia, creo que está por ahí, perdón, Patricia Correa. Bueno, primero respecto a la cuestión de género. Hay otras compañeras en el proyecto, Emma Gómez Nicolau y Yolanda Agudo, que han trabajado de manera específica sobre las entrevistas realizadas en el movimiento feminista, en diferentes movimientos feministas,
y que, bueno, han trabajado la cuestión de los cuidados. Entonces, recomiendo bastante el trabajo que están realizando ellas, ya han publicado algo, porque tiene evidencias interesantes sobre cómo se está avanzando en esa práctica de los cuidados, incluso en entornos organizativos juveniles, ¿no? Que igual en otros más adultos es algo que nunca se llegó a hacer, ¿no? Y luego la cuestión de la interseccionalidad. Nosotros cuando hemos trabajado el tema de precariedad es que es inevitable. Claro, por más que nosotros hayamos centrado nuestro trabajo de análisis en ese elemento, pero está atravesado por otro. Está atravesado por otras opresiones que se encuentran entrelazadas, de origen territorial o incluso cultural. Tenemos chicos y chicas de origen migrante o que vienen de familias de origen migrante. Está atravesado por la cuestión centro-periferia en España, chicos de periferias y chicos centrales o de ámbito rural. Y está atravesado también por otras cuestiones ineludibles, ¿no? También la de género, claramente, ¿no? Entonces, no hemos utilizado, en algún momento del análisis hemos utilizado esa idea de interseccionalidad, no ha sido la central, pero yo creo que en algún momento, desde luego, habrá que hacerlo. No sé si me he saltado alguna de las preguntas que me decía Alba. No te escuchamos, Alba. Sí, había una que también había preguntado, Patricia, no sé si... Bueno, los efectos. Yo creo que la he respondido ya. Y había una aquí, no se me escapa. Una de esta, en realidad va para tanto Jorge como Patricia, que es ¿qué espacios priorizan los jóvenes para la gestión de activismos o protestas? ¿Son estos espacios institucionales como sindicatos u otros? Y como tiene relación, quizás también puedo hacer la siguiente de Eduard, o preferís responder primero y luego las pongo juntas. De acuerdo. Eduard, os da las gracias por vuestras presentaciones y dice, en la investigación se han analizado distintos tipos de organizaciones o movimientos. ¿Hay diferencias entre los perfiles y las formas de compromiso entre organizaciones más formales y movimientos más esporádicos y horizontales? Bueno, sí, yo decía en conjunto porque tiene bastante que ver una con la otra. Es decir, evidentemente, y eso sí que no es una novedad en nuestra investigación, los activismos juveniles cada vez se decantan más por formas organizativas más horizontales, menos jerarquizadas, y que permiten ese tipo de compromiso personal que antes hablábamos. Es decir, compromisos no tanto con la propia organización, sino con una determinada causa y también con una serie de personas, porque muchas veces los compromisos se crean, se negocian con una serie, en una red de relaciones personales. Vale, entonces, claramente, si hablamos de organizaciones tradicionales como sindicatos o partidos, los activismos juveniles están mucho más volcados en otros tipos de movimientos, en otro tipo de colectivos mucho más informales, colectivos sociocomunitarios, movimientos ecologistas, movimientos de defensa de los derechos civiles, lo cual no quita, y yo creo que esa es una de las novedades que hemos incorporado en este estudio, es haber incorporado, por ejemplo, el análisis del activismo juvenil dentro de los partidos políticos. Desde una premisa, que es, digamos, la hipótesis principal de la que partimos, y es que el activismo de los jóvenes en los partidos es otro tipo más de activismo. Normalmente se tiende a analizar como algo completamente distinto, y entonces cuando se analiza despacio se da uno cuenta que hay muchos procesos que son muy similares. Y, por ejemplo, temas como la importancia del género, el hecho de que estamos hablando de un proceso dinámico con entradas y salidas. Porque, claro, pensamos muchas veces que la militancia en los partidos
partidos, es una cosa de que alguien entra un día en un partido por una convicción ideológica muy fuerte, y uno de los resultados más interesantes, lo digo yo que me he analizado un poco más despacio este tema, una de las cosas más interesantes con las que nos hemos encontrado es que la mitad de los jóvenes que hemos entrevistado llegan al partido en el que militan de una manera bastante circunstancial. Incluso hay una entrevistada que ahora es dirigente de un partido político, se puede decir, del PSOE, es decir, y es dirigente y con cargo, etcétera, dice, bueno, yo aquel día realmente si mi amigo hubiera sido de Podemos, casi seguro hubiera acabado en Podemos. Es decir, para que veáis cómo el activismo tiene también mucho de circunstancial, incluso en aquellos tipos de activismo mucho más organizados, etcétera. Entonces, lo que decía Eduard, claro que hay diferencias entre las formas de compromiso en organizaciones más formales y menos. Los partidos exigen un tipo, a pesar de estas cuestiones más circunstanciales, exigen un tipo de se desarrolla un tipo de compromiso mucho más establecido, es decir, mucho más pautado. Es mucho más fácil establecer, digamos, las líneas de continuidad, aunque también, como digo, hay entradas y salidas. Y en cambio nos encontramos con aquellas organizaciones más horizontales, mucho menos jerarquizadas, mucho menos institucionalizadas, en los cuales ahí se ve claramente la importancia de esos compromisos personales y de esa red de relaciones que tejen los activistas. No sé si, Patricia, querías añadir a esto. Pues muy breve respecto a la pregunta de Eduard. Nosotros y nosotras hemos visto también pues que en lo que se refiere a esos efectos revertidos que atenúan la precariedad, pues también hay una variabilidad según el tipo de organizaciones. Pero la verdad es que hemos visto efectos un poco sorprendentes. Por ejemplo, la importancia de la militancia en partidos y los efectos que genera en términos simbólicos, de red social y desde luego de ofertas profesionales, no solamente dentro del partido, sino también fuera, en términos de reorganización de la trayectoria profesional. Y luego también muy sorprendente entre izquierda y derecha. Incluso cuando miramos también tenemos militantes de derecha y igualmente las nuevas organizaciones incluso de extrema derecha tienen o cumplen bastante esos cometidos, ¿no? De redefinir la situación de precariedad, de ofrecer posibilidades de mejora en términos a personas que están en condiciones o en situaciones precarias. O sea que creo que es un tema que tenemos que introducirnos un poquito más para ver dónde está la variabilidad y dónde se mantienen efectos homogéneos. Alba, al micro. Alba, al micro. Bien. Perdón. Sí, que tenemos una última pregunta quizás muy rápidamente y si queréis también ser breve en vuestra respuesta, por favor. Dicen que le gustaría entender un poco cómo vuestra investigación puede tener resonancia en el contexto en que trabaja Marta, que es en Marruecos y el Magreb, y le gustaría saber cómo, según vosotros, se conjugan las formas de activismo juvenil más horizontales y menos jerárquicas con la tendencia en muchos contextos y un aumento del activismo en la derecha radical, aunque Camila ya ha apuntado algunas tendencias en Chile y Argentina. Muy rápido. Este es un tema que nosotros no hemos abordado y que no somos, yo creo, ninguno de los del equipo especialmente expertos en este tema del activismo en la derecha radical. Pero bueno, yo creo, o sea, esto es mi opinión y por las cosas que he leído y he podido avanzar, sí me parece que incluso también entre los jóvenes de la derecha radical, como decía antes Camila, lo que se produce también es una mezcla entre esas nuevas pulsiones, digamos, ideológicas y las formas de ser de los jóvenes. Es decir, que no se está volviendo a partidos o a estructuras jerárquicas tradicionales, etcétera. Es decir, si algo ha tenido la derecha radical, por ejemplo, en Argentina, pero también está
teniendo en España es precisamente que han tenido el acierto de manejar muy bien las redes sociales y de llegar a los jóvenes, no por unas apelaciones muy ideologizadas, sino muy cercano con un discurso muy sencillo, porque de ahí así se caracteriza, pero muy cercano a las preocupaciones inmediatas de los jóvenes. Lo dejo aquí para que no nos vayamos de tiempo. Que habíamos quedado que a 1:30 más o menos acabábamos. Ahora sí, me he acordado de encender el micro. Bien. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Patricia, a Jorge, a Camila y a todas las personas que han organizado este evento y, por supuesto, a todas las personas asistentes. Y nada, os invito a todas a estar atentas a las actividades que organicemos en todos los comités y grupos que hemos participado en este seminario y buenas noches. Un placer. Un placer a todos. Camila, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien, gracias.